Bueno, profesor Luis Carlos Fuentes, además de la marcha del hambre del año 66, perdón, que fue una apoteosis, movimientos, por ejemplo, como lo del 14 de septiembre del año 77, que Gran Paro Cívico Nacional. Sí. ¿Qué otras etapas de esta actividad combativa y nombres que hayan destacado en la organización del magisterio? Correcto, yo creo que ese es un tema supremamente interesante, pero vamos a abordarlo de esta manera. Vamos a ir ligando estos acontecimientos o episodios o luchas nacionales con la conducción de sus principales dirigentes en el departamento de Bolívar para irlos ubicando cronológicamente. La marcha del hambre, hemos dicho ya que fue la principal batalla que ha liberado el magisterio colombiano. Si bien en lo nacional le tocó dirigirla al doctor Adalberto Carvajal Salcedo como presidente de la Federación Colombiana de Educadores, ya mencionado, vive aún, no ha fallecido. También es cierto que en el departamento de Bolívar tocó liberarlo a una mujer que es de muy grata recordación en nuestro departamento, muy querida, una señora. Nos referimos a doña Ana Cruz de Posada. Doña Ana Cruz de Posada fue una dirigente del magisterio que le tocó, falleció, hermana del doctor Cruz Echeverría. Ella falleció, pero dejó un legado supremamente importante porque le correspondió prácticamente el despegue de las luchas en el departamento de Bolívar. Ella personalmente no asistió a la marcha, pero envió una comisión encabezada por una dama, una maestra cuyo nombre omito involuntariamente en estos momentos por no recordarlo, pero Bolívar estuvo presente en esa marcha del hambre. Posteriormente viene como lucha significativa de los colombianos, simultáneo y desprendiéndose de ese episodio que usted mencionó ahora rato del frustrado paro cívico nacional en Colombia. A finales de la década de los 70, el magisterio da la gran lucha por la conquista del estatuto docente, es decir, un documento que recogiera los principales derechos fundamentales de los enseñantes colombianos y los colocara en un solo texto. Eso es lo que hemos llamado el estatuto. Ese estatuto que nos dio estabilidad, sueldo estable y una carrera docente que quizás es lo más importante, el derecho a carrera docente, ser trabajadores de carrera. Le correspondió dirigirlo aquí en el departamento de Bolívar, año 72, por el lado de secundaria, a ese ilustre educador ya fallecido de origen chocuano, Manuel María Maturana Martínez, profesor de matemática, y a su querido amigo que le habla, Luis Carlos Fuentes Pérez, como dirigente del sindicato de primaria, no como presidente, porque el presidente era también ya fallecido el compañero Eudes Valiente Villero. Pero esa es una lucha que nos permitió esa gran conquista y es donde damos prácticamente no nuestros primeros pasos en el sindicalismo docente del país, pero sí los más importantes y los que definitivamente nos indicaron que el camino que debíamos seguir era ese, el de la lucha, porque tenía claro desde el momento que estos gobiernos no le regalan nada a los maestros, ni le regalan nada a los trabajadores ni al pueblo. Todo tiene que ser, desafortunadamente, producto de la lucha que seamos capaces de desarrollar. Esa lucha no solo nos permitió la conquista del estatuto docente, sino que con la conquista de ese estatuto docente, decreto ley 2277 del 14 de septiembre del año ya mencionado, nos permitió asomarnos para la década siguiente a una pelea fundamental, que aun cuando muchas personas no lo crean, la pelea por el subsidio familiar. Todos los trabajadores de Colombia tenían derecho al subsidio familiar en los años 80 a comienzo, excepto los educadores. Eso nos correspondió una pelea durísima en el gobierno del doctor Belisario Betancourt. La lucha por el subsidio familiar fue la primera demanda colectiva que ganamos los maestros del departamento de Bolívar. Ya éramos presidentes en esa época porque ya estábamos dirigiendo los destinos de Adembol. Estamos hablando
de los años 80, comienzos, ya éramos presidentes de Adembol. De igual manera, en ese mismo año con el doctor Belisario Betancur se inició la lucha por la consecución de un régimen prestacional único y una entidad que administrara los recursos para la salud y para las prestaciones sociales de los maestros. No lo logramos con el gobierno del doctor Betancur, pero sí lo logramos con el gobierno siguiente, que fue el del doctor Virgilio Barco Vargas. En ese gobierno se logró crear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, año 79, ley 91 del año 79, empezó a regir a partir del 1 de enero del 80 y creamos el régimen especial de prestaciones sociales de que nos hemos vanagloriado los maestros colombianos por mucho tiempo, pero que con el doctor Uribe se inició su desmonte y con el doctor Santos prácticamente ha quedado pulverizado. Esa batalla fue después de sucesivos paros, hasta que por fin se logró esa pelea. Seguíamos nosotros como presidentes del sindicato, pero ya no solo de primaria, porque le estamos hablando del año 89. Y en el año 84, en Bolívar, como en el resto del país, años antes, se dieron procesos de unificación e integración de los sindicatos regionales que el magisterio tenía en cada parte. Aquí en Bolívar teníamos así, como filial de FECODE, ya mencionada en lo nacional, teníamos a Procebol, que agrupaba a los profesores de secundaria de Bolívar. El presidente para la época era el compañero Alfonso Arce, había terminado el compañero Alberto Gómez Santoya, ¿cierto? Adembol, Asociación de Maestros de Bolívar, que era la de primaria, que la presidíamos nosotros, ¿cierto? Por el lado de AMPES teníamos AMPES Bolívar. Por el lado de ACEINEN teníamos ACEINEN Bolívar. Por el lado de ANAMAC teníamos una organización que dependía aquí de la Normal Piloto de Bolívar. Por el lado de ANDEPET teníamos una organización que agrupaba a los profesores, también de ese nivel técnico. Por el lado de ASPU, aquí en la Universidad de Cartagena teníamos organizaciones. Ese proceso de fusión entre el año 80 y el año 84, cuando culmina, se da más o menos de la siguiente manera. Primero, los sindicatos de secundaria se organizaron todos los nacionales en AMPES. Esa fue la orden que emanó de un congreso de FECODE. Y luego de estar todos en AMPES, entonces se fusionaron con el sindicato departamental de los profesores de secundaria, que era Procebol, como ya he venido diciendo, Asociación de Profesores de Secundaria del Departamento de Bolívar, a Procebol. Entonces quedó a Procebol como la organización única de los educadores de secundaria en el departamento de Bolívar. Los de primaria no tuvimos con quién asociarnos, con quién integrarnos. Luego quedamos como el sindicato mayoritario, pero solo de primaria. Y esos dos sindicatos, en el año 1984, luego de un proceso de fusión, de cambio de estatutos y de una cantidad de cosas, en una asamblea general conjunta que hicimos en Los Lagos, aquí en jurisdicción del municipio de Turbaco, se produjo la fusión de esas dos organizaciones, quedando la organización de los maestros de primaria como el epicentro de esos maestros que se integraban, y Luis Carlos Fuentes, quien le habla, siguió siendo el presidente de esa organización hasta algunos años después. De manera pues que ya en el 84 teníamos Sindicato Único de los Educadores de Bolívar, cuya sigla es el SUDEP. Luego Adembol fue primero que el SUDEP. Por eso es que el actual presidente, y valga una cuñita aquí, el compañero Medardo Hernández, siempre menciona el último de Adembol y el primero del SUDEP. Porque es que a nosotros nos correspondió ese maravilloso proceso en compañía de muchísimos docentes y dirigentes, que no me cansaré nunca de agradecerles y de recordar el magnífico papel que desempeñaron en todo este proceso. Bueno, luego vienen las otras luchas muy significativas después de ese régimen prestacional y ese fondo de prestaciones sociales.
son las luchas de la década de los 90. El año 90 es particularmente significativo para nosotros los colombianos. Ese año se empezó a implementar en Colombia el modelo de desarrollo que conocemos como neoliberalismo o apertura económica o de globalización, como lo prefieras llamar. Ese modelo que en los 26 años que lleva cumplido, yo puedo decir sin temor a equívocos que ha arrasado con la economía agraria, con la incipiente o mediana industria que ya teníamos y con todas las aspiraciones de este país de convertirse en una nación desarrollada. El retraso que ha ocasionado la aplicación de ese modelo en Colombia no puede ser más desastroso. Hoy, cuando en el año 90, en la administración del doctor César Gaviria Trujillo, la deuda externa colombiana llegaba a 17.000 millones de dólares, hoy la deuda es superior a los 100.000 millones de dólares y uno no sabe en qué se los han gastado porque en progreso y desarrollo de Colombia no los tenemos invertidos. Hoy cada colombiano antes de nacer ya es deudor del Fondo Monetario Internacional y de toda la banca internacional con asiento principal en los Estados Unidos. Ese año de 1990 también significó para el país el acomodamiento de su ordenamiento jurídico para poder aplicar el nuevo modelo de desarrollo. Esto es lo que hace que sea necesaria para la burguesía y los dirigentes de la época el tener que cambiar la Constitución de 1886 que venía rigiendo, porque en la estructura jurídica de la Constitución del 86 no cabía el nuevo modelo de desarrollo. Por eso es que se inventan lo de la constituyente a través de la séptima papeleta que introdujeron supuestamente unos estudiantes de la Nacional. Se monta la séptima papeleta, se monta la constituyente, so pretexto de reformar la Constitución y como sabemos todos los colombianos terminaron cambiándola. No la reformaron, sino que la cambiaron. Nos entregaron una nueva Constitución en el año 91, la Constitución sobre la cual se podía implementar el modelo de desarrollo neoliberal. Esa Constitución, en lo que tiene que ver con educación, introducía como en salud, solo que en educación demoró más el proceso que en salud, la total privatización de los sectores. En el caso de la educación, en el año 93, después del cambio de varios ministros de educación, se presentó el proyecto al Congreso de la República para privatizar la educación que se llamó el PAE, el Plan de Apertura Económica para Educación, el Plan de Apertura Educativa. Contenía al centro esa privatización, que no es que los particulares se fueran a apropiar de la educación de todos los colegios, como alguna gente puede pensar. No, la privatización en educación es algo más sofisticada. La privatización viene por esto. Uno, por la disminución de los recursos para financiar la educación que pasan del situado fiscal al sistema general de participaciones, como ya dije anteriormente, al comenzar la década de los años 2000. En segundo lugar, trae la focalización de los recursos en la población más pobre, es decir, lo que se establece es el subsidio a la demanda y no la financiación del derecho a educarse. Por eso es que hoy lo que paga el Estado, la miseria que paga el Estado, que estos gobiernos se ufanan de decir que hay gratuidad total de la educación, no pasa, no llega a 10.000 pesos mensuales por estudiante. Son mucho menos de 10.000 pesos. Y con ese dinero, por supuesto que no se puede financiar el derecho a educarse de los estudiantes.